Vemos aquí la página oficial de React 19, la Release Candidate. En ella nos informa sobre las nuevas mejoras que trae esta versión. Nosotros hoy lo que vamos a hablar es sobre el compilador de React que viene con esta nueva versión y una característica en concreto que nos permite este compilador, que es que va a optimizar las aplicaciones y lo va a hacer memorizando todo el código de la aplicación automáticamente. Nosotros en una aplicación de React que no cuente con esta característica, pues a la hora de optimizar la aplicación tenemos que hacer uso del hook useMemo, useCallback o de React Memo para memorizar el código en la caché y entonces optimizar la aplicación. Esto hasta ahora lo hacíamos manualmente y ahora con esta característica del compilador de React se va a hacer automáticamente. Bueno, para ver una pequeña demostración hemos procedido a crear una aplicación con Vite. Aquí en la página oficial vemos las indicaciones. Nosotros en concreto lo hemos hecho con el template de React. Y una vez creada la aplicación, dentro del proyecto hemos procedido a instalar las últimas versiones de React y de React DOM con esta instrucción. Las instrucciones las podemos ver aquí en la página oficial. Yo las he sintetizado aquí en un README. Y bueno, también podemos ver que nos da indicaciones en caso de que creamos un proyecto con TypeScript, qué dependencias debemos de incluir en el archivo package.json. Y una vez creada la aplicación e instaladas estas librerías, lo que podemos es chequear la aplicación para ver si es compatible con el compilador. Aquí vemos esta instrucción, nos la proporciona también la página oficial de React Compiler. Aquí la podemos ver. Si nosotros ejecutamos este comando, pues nos va a decir que esta aplicación es compatible con el compilador. En este caso es una aplicación pequeña que cuenta con un par de componentes y es lo que nos está diciendo es que sí, que es compatible los dos componentes, que se han compilado satisfactoriamente, por lo cual van a poder ser memorizados. Y nos dice que no se ha encontrado ninguna librería incompatible. Bueno, para que esto funcione correctamente, aquí nos da la recomendación de instalar también el plugin de Slint. Slint debemos instalar este plugin y con ello, a la hora de chequear esta compatibilidad, Slim va a ser de gran ayuda, porque si tenemos una aplicación que no sigue las reglas de los hooks o las reglas del React, las buenas prácticas, las recomendaciones, pues no va a ser posible conseguir que el compilador compile correctamente y nos permita memorizar este código. Entonces, este plugin nos va a ayudar a detectar estos fallos en no seguir las reglas de React. Debemos de instalar también el plugin de Babel y una vez instalado este plugin en el archivo de configuración de Vite, darle la indicación de que vamos a utilizar este plugin. Todo esto lo podemos encontrar aquí en la página oficial. Si nos vamos al archivo de configuración, bueno, aquí le estamos diciendo que vamos a utilizar este plugin de Babel y le estamos pasando una configuración en la cual se le dice que el modo de compilación va a ser a través de anotaciones. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros aquí no le pasamos ninguna configuración y dejamos esto así, lo que se va a permitir es que se memoricen todos los componentes de la aplicación automáticamente. Ahora bien, si le indicamos esta configuración, lo que se le va a decir es que solo se van a memorizar aquellos componentes que indicamos a través de la anotación. La anotación será useMemo, y entonces no serán memorizados automáticamente todos los componentes, solo aquellos componentes que le indiquen. Bueno, esta es la aplicación que hemos creado. Aquí la vemos en funcionamiento. Esta aplicación consta de un par de states, count y name, un contador, el cual se incrementa en este botón aquí, a cada clic se incrementa el contador, y un state name, que se está pasando a este input, al cambio del nombre, pues se actualiza en el HTML el nombre, y por otra parte tenemos un componente hijo child al cual se le pasa el state name, que maneja internamente. Indicar que la función, el componente funcional app se va a pintar este log en cada renderizado, de eso se va a encargar este useEffect,
En el componente hijo, este UseFet se va a encargar de pintar este log in child cada vez que se renderice el componente. Si nosotros quisiéramos ver funcionando esta aplicación sin que el compilador realice estas memorizaciones automáticamente, podemos comentar esta línea. Entonces vamos a ver cómo se comportaría la aplicación en un proyecto de React normal, habitual, sin el compilador funcionando. Limpiamos la consola, reiniciamos y bueno, lo primero que vemos es que se está renderizando tanto el componente hijo como el componente padre. Cada vez que cambia el contador, vemos que se renderiza el componente hijo, que se renderiza el componente padre. Limpiamos de nuevo la consola y al cambiar el state del nombre, vemos que tanto el componente hijo como el componente padre también se están renderizando. Si volvemos al archivo de configuración, guardamos estos cambios. En este caso, sin pasarle configuración de ningún tipo, vamos a decir de esta forma que el compilador actúa automáticamente sobre todos los componentes. Y volvemos a la aplicación, limpiamos la consola. Bueno, ahora estamos observando cada incremento del contador se está renderizando el componente padre, pero no el componente hijo. ¿Por qué sucede esto? Pues sucede porque ahora está memorizando el compilador automáticamente el componente hijo child, por lo cual, como la property name que se le está pasando no ha cambiado, pues no se renderiza de nuevo. Esto lo podríamos conseguir nosotros haciéndolo manualmente con useMemo, grapeando este componente, y de esta forma se comportaría de igual forma. Y con el compilador lo que se consigue es realizar este proceso automático, sin hacerlo manualmente, haciendo uso de useMemo, de useCallback, de todas estas herramientas que nos permiten memorizar el código en la caché. Entonces aquí vemos que ahora se comporta de esta forma. Sin embargo, al cambiar el state name, vemos que el componente hijo se está renderizando porque sí, la property cambia y debe de ser renderizado de nuevo. Y volvemos al archivo de configuración y ahora aquí recuperamos la configuración, guardamos los cambios y aquí en la aplicación limpiamos la consola, renderizamos de nuevo. Al incrementar el contador, vemos que se está renderizando el componente padre y que también se está renderizando el componente hijo. ¿Por qué sucede esto? Porque ahora le estamos indicando que solo se memoricen aquellos componentes que consten de una anotación. En este caso, ni el componente padre consta de una anotación ni el componente hijo, por lo cual se están renderizando los dos componentes. Y aquí hacemos uso de la anotación useMemo, tanto en el componente padre como en el componente hijo. Vemos que ahora solo se está renderizando el componente padre. El componente hijo no se está renderizando porque el compilador está memorizando el componente y entonces se comporta tal y como esperábamos. Entonces aquí estamos viendo la diferencia entre memorizar todos los componentes o solo aquellos que tengan la anotación. Bueno, ahora vamos a ver el caso de las dependencias en UseFet. Nosotros ahora comentamos las etiquetas useMemo para que no sean memorizados los componentes y creamos aquí un objeto settings que consta de dos properties, order values count. El count es el state count, entonces settings depende del state counts. Y aquí creamos un UseFet que va a loguear settings change cada vez que las settings cambien. Bueno, ahora vemos que settings depende de count, entonces este método se debe de ejecutar solo cuando cambie count, que afecta a settings. Cambian las settings en función de esa dependencia. Si incrementamos el contador, vemos que está cambiando el settings correctamente
Pero al escribir en input, esta función no debería de ejecutarse y se está ejecutando porque count no está cambiando name. Y no es una dependencia de useEffect. ¿Qué sucede aquí? Ante cada cambio en el input, el componente app se renderiza de nuevo y este objeto se recrea de nuevo. Entonces useEffect entiende que ha cambiado. Esto es algo que evitamos nosotros manualmente haciendo uso de useCallback. Entonces con useCallback evitamos que se recree de nuevo de la función y solo va a tener en cuenta el state_count. Entonces, para que esto suceda automáticamente, si descomentamos la etiqueta, la anotación useMemo, vemos que ahora funciona como esperamos, pues no se pinta settings change al cambiar el input, solo lo va a hacer al cambiar el contador. Entonces el compilador está memorizando el componente y hace lo que nosotros haríamos con useCallback manualmente. Por otra banda, debemos indicar que si como extensión utilizamos React Developer Tools y nos vamos a Components, aquí podemos ver qué componentes están siendo memorizados y cuáles no. Si descomentamos esto de nuevo, recargamos la aplicación, o no, vemos que ahora está siendo memorizado el componente child también. Si hablamos de seguir correctamente las reglas de React, aquí por ejemplo introducimos una variable externa al componente funcional y lo referenciamos dentro de la función, deja de ser una función pura porque aparece un side effect, un efecto lateral, una dependencia externa. Apreciamos aquí cómo ya no está siendo memorizado el componente porque está siendo afectado por este código que no cumple con las reglas de React. Ya no es una función pura y estamos con una dependencia externa al componente. Incluso si consultamos ahora la consola, vemos que se están renderizando componentes que no deberían de estar renderizándose porque no se está memorizando esta función por no cumplir con las reglas de React.